El ascenso de Rafael Leónidas Trujillo no fue un proceso de mera casualidad, fue el resultado de una serie de factores políticos y militares que moldearon su eventual dictadura. Trujillo se destacó por su astucia y ambición desde los días de la ocupación estadounidense de la República Dominicana, 1916 a 1924. La ocupación trajo cambios importantes en la estructura militar del país, y Trujillo fue una de las figuras que más se benefició de estos cambios. Trujillo se unió a la recién creada Guardia Nacional, una institución que reemplazó al ejército regular y que fue supervisada y entrenada por oficiales estadounidenses. Esto no solo le dio acceso a formación militar de alto nivel, sino también a una red de contactos en los sectores clave del poder. Su lealtad y disciplina impresionaron a los ocupantes, quienes lo ascendieron rápidamente en los rangos militares. El caos político y la corrupción dominaban la escena política dominicana en las primeras décadas del siglo XX. El gobierno de Horacio Vázquez estaba debilitado por luchas internas y una economía en declive. Trujillo vio la oportunidad de llenar este vacío de poder. Durante la revuelta contra Vázquez en 1930, se mantuvo al margen en un principio, pero finalmente se unió al movimiento y se aseguró el control militar, lo que le permitió controlar los resultados electorales y asumir la presidencia. Una vez en el poder, Trujillo mostró inmediatamente su capacidad para manipular y controlar a la población. Ganó la elección de 1930 con más del 95% de los votos, un resultado claramente fraudulento. Desde ese momento, comenzó a centralizar su poder y eliminar a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su régimen. Trujillo entendía que para mantener el control necesitaba consolidar el ejército y la policía bajo su mando exclusivo. Durante los primeros años de su gobierno, Trujillo implementó una serie de políticas que solidificaron su control absoluto sobre la nación. Su estrategia era clara: usar el miedo, la violencia y la propaganda para consolidar su régimen y su imagen como líder indiscutible de la nación. Trujillo organizó un vasto sistema de espionaje que incluía la participación de civiles que informaban sobre las actividades de sus vecinos y conocidos. Este sistema permitió al régimen eliminar rápidamente cualquier brote de disidencia. La sección de Asuntos Especiales, una rama secreta de la policía, fue crucial para identificar y neutralizar a los opositores, muchos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro. Además, las cárceles dominicanas se llenaron de presos políticos que sufrían torturas brutales. Trujillo se mostró como el benefactor de la patria y el padre de la patria nueva. Este culto a la personalidad alcanzó un nivel sin precedentes cuando rebautizó la capital del país como Ciudad Trujillo en 1936. Su retrato adornaba oficinas públicas, escuelas e incluso iglesias. Las ceremonias y desfiles en su honor se convirtieron en algo habitual, mostrando la omnipresencia de su figura en la vida cotidiana de los dominicanos. A pesar de la represión, es innegable que Trujillo implementó proyectos de infraestructura significativos. Bajo su dirección, el país vio la construcción de carreteras, puertos, hospitales y escuelas. Sin embargo, estos proyectos también estaban cargados de corrupción. Los contratos de construcción se otorgaban a empresas vinculadas a la familia de Trujillo, lo que enriqueció aún más su patrimonio personal. Además, la financiación de estos proyectos fue posible gracias a un riguroso control sobre los recursos nacionales. Uno de los episodios más sangrientos de la dictadura de Trujillo fue la masacre del Perejil en octubre de 1937. Este evento, también conocido como el Corte, marcó la vida de miles de haitianos y dominico-haitianos que vivían en la frontera entre Haití y la República Dominicana. La relación entre República Dominicana y Haití ha sido históricamente complicada debido a diferencias culturales, económicas y políticas. Trujillo, buscando consolidar una identidad nacional basada en la dominicanidad,
Promovió un discurso anti-haitiano que justificaba la expulsión o eliminación de la población haitiana del país. Utilizó la masacre como un medio para limpiar la frontera de influencias haitianas, apelando a sentimientos racistas de sectores de la sociedad. Entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, las tropas dominicanas, acompañadas por algunos civiles armados, comenzaron a asesinar sistemáticamente a haitianos en la región fronteriza. Las víctimas fueron obligadas a pronunciar la palabra perejil, un truco lingüístico diseñado para identificar a los haitianos, quienes no podían pronunciar la palabra correctamente debido a su acento en criollo. Este brutal acto dejó un saldo de entre 15.000 y 20.000 personas asesinadas. A nivel internacional, la masacre provocó una condena generalizada. El gobierno de Haití exigió una compensación, y aunque Trujillo ofreció una indemnización, el monto final fue extremadamente bajo. La masacre no solo afectó las relaciones entre Haití y República Dominicana, sino que también manchó la reputación de Trujillo a nivel mundial. A pesar de esto, el control absoluto que ejercía sobre los medios de comunicación locales permitió que muchos dominicanos no supieran la verdadera magnitud del crimen. Incluso cuando Trujillo cedió formalmente la presidencia, su control sobre el país nunca disminuyó. Manipuló el escenario político de tal manera que los presidentes que le sucedieron, como su hermano Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer, eran simples marionetas bajo su mandato. Trujillo continuó ejerciendo su influencia desde las sombras. A pesar de que cedió la presidencia en 1938, primero a Jacinto Peinado y más tarde a su propio hermano Héctor, todos sabían que el verdadero poder seguía en manos de Rafael Trujillo. Ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación, y aquellos que intentaban desafiar su autoridad eran rápidamente eliminados o silenciados. El régimen de Trujillo monopolizó no solo la política, sino también la economía. Él y su familia controlaban grandes sectores de la economía, incluyendo el azúcar, el tabaco y el comercio exterior. Al mismo tiempo, utilizaba su poder para recompensar a sus aliados y castigar a sus enemigos económicos, asegurando la lealtad de la élite empresarial. A nivel social, continuó promoviendo su culto a la personalidad, mientras que los medios de comunicación permanecían bajo una estricta censura. El intento fallido de asesinato contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt fue un claro ejemplo de cómo Trujillo se veía a sí mismo como un actor clave en la política internacional. Betancourt, un conocido crítico de Trujillo y sus métodos dictatoriales, había hecho campaña para aislar a Trujillo de la comunidad internacional. Trujillo, acostumbrado a eliminar a sus opositores internos con facilidad, decidió actuar de la misma manera en el ámbito internacional. El intento de asesinato, sin embargo, no solo fracasó, sino que también fue ampliamente condenado, lo que resultó en sanciones severas por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Las sanciones y la creciente presión internacional erosionaron el poder de Trujillo, quien ya enfrentaba una creciente oposición interna. El incidente con Betancourt marcó el inicio del fin para su régimen, ya que la comunidad internacional comenzó a ver a Trujillo como un paria. El 30 de mayo de 1961, Rafael Trujillo fue emboscado y asesinado en una carretera por un grupo de conspiradores, muchos de ellos antiguos aliados del capítulo 6. El asesinato de Trujillo 1961. El asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, es uno de los eventos más trascendentales en la historia contemporánea de la República Dominicana. Este hecho no solo marcó el fin de una dictadura que había durado más de 30 años, sino que también abrió la puerta a un proceso de transición política que definiría el futuro del país. Para entender el asesinato de Trujillo, es fundamental comprender el contexto político y social en el que se gestó el complot. Para 1961, Trujillo ya había perdido gran parte de su apoyo internacional.
especialmente tras el fallido intento de asesinato contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960, lo que provocó sanciones severas por parte de la OEA. Al mismo tiempo, dentro de su propio círculo, empezaban a surgir divisiones. Muchos de sus antiguos aliados, temiendo por su propia seguridad y hartos del régimen, comenzaron a planear su eliminación. El grupo conspirador incluía a altos oficiales militares y personas cercanas al régimen, quienes veían en la muerte de Trujillo la única forma de liberar al país del yugo de su dictadura. La operación fue meticulosamente planeada, y el 30 de mayo, Trujillo fue emboscado en una carretera cerca de San Cristóbal cuando se dirigía a su hacienda. Fue asesinado a tiros en un ataque que tomó solo unos minutos. El plan se ejecutó con precisión, pero los conspiradores no contaban con el caos que seguiría después. El asesinato de Trujillo no significó el fin inmediato de su influencia ni de su aparato represivo. Su hijo, Ramfis Trujillo, quien se encontraba en París al momento del asesinato, regresó rápidamente al país para intentar mantener el control del régimen. Durante los meses siguientes, hubo una brutal represión contra los conspiradores y sus familias. La situación se mantuvo volátil, y aunque Ramfis intentó consolidar su poder, fue incapaz de detener la marea de cambios que ya se estaban gestando. Con la caída del trujillismo, la República Dominicana entró en un periodo de inestabilidad. A nivel político, se abrió un vacío de poder que provocó tensiones entre los sectores que deseaban una transición democrática y los que querían preservar el sistema autoritario. El país enfrentó varios intentos de golpe de Estado, mientras figuras clave como Joaquín Balaguer, quien había sido colaborador de Trujillo, emergían como jugadores clave en el proceso de transición. Este periodo también estuvo marcado por la intervención de Estados Unidos, que temía el surgimiento de movimientos comunistas similares al de Cuba. A pesar de la muerte de Trujillo, su legado continuó influyendo profundamente en la política dominicana durante décadas. El régimen trujillista dejó cicatrices duraderas en la estructura política, económica y social del país. De hecho, muchos aspectos del sistema de gobierno que Trujillo creó perduraron mucho después de su desaparición física, especialmente bajo la figura de Joaquín Balaguer, quien, en varios periodos de la historia, controló el destino del país con métodos similares a los utilizados por Trujillo. Joaquín Balaguer, que había sido presidente bajo el control de Trujillo, asumió el poder nuevamente tras el asesinato, primero como una figura provisional y luego como presidente en varias ocasiones. 1966 a 1978 y 1986 a 1996. Aunque Balaguer intentó distanciarse de la brutalidad de su predecesor, su gobierno mantuvo muchos de los rasgos autoritarios del trujillismo, incluyendo el control sobre la prensa, la manipulación electoral y el uso de la violencia para silenciar a sus críticos. El proceso hacia una democracia plena fue lento y accidentado. La sombra de Trujillo persistió en la forma en que la sociedad dominicana se organizó y en la manera en que se manejaron los asuntos del Estado. Durante las décadas siguientes, las élites dominicanas continuaron ejerciendo un control significativo sobre la economía y la política. Y muchos de los mecanismos de represión establecidos durante la era de Trujillo no desaparecieron inmediatamente. A pesar de sus crímenes, el culto a la personalidad de Trujillo no desapareció de un día para otro. Para algunos sectores de la sociedad, principalmente aquellos que se beneficiaron económicamente de su régimen, Trujillo fue recordado como un protector que trajo estabilidad y desarrollo económico. Esta visión, aunque minoritaria, se ha mantenido en ciertas capas sociales del país, creando una división en cómo se recuerda su figura. El legado de Rafael Trujillo continúa siendo un tema de debate y análisis en la República Dominicana moderna. Aunque su dictadura es ampliamente condenada por sus violaciones a los derechos humanos, las secuelas de su régimen han perdurado.
Hoy en día, los dominicanos todavía lidian con las implicaciones de la concentración de poder y los sistemas autoritarios que se arraigaron durante su gobierno. El país ha avanzado significativamente desde la muerte de Trujillo, pero la historia de su dictadura sigue siendo una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la represión política. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video.